Esta cifra representa un incremento de 330% comparado con el mismo periodo del año pasado, en donde hubo 14,000 solicitantes. Solo en agosto, 8,000 pidieron protección al considerar que su vida corría peligro al regresar a sus lugares de origen. La mitad de los solicitantes provienen de Honduras, le sigue El Salvador, Cuba y Guatemala. Andrés Ramírez es el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados y está en la línea telefónica. Gracias por tomar la llamada, Andrés. Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están procesando todas estas solicitudes de refugio que han venido en aumento? Bueno, mira, nosotros en la Comar tenemos que registrar absolutamente a todas las personas que solicitan la condición de refugiado. La única condición que tenemos es que la persona sea extranjera, es decir, si una persona mexicana llega a nuestras oficinas, simplemente le decimos que no es ahí donde nosotros los podemos atender, porque esa es la condición fundamental para que pueda ser atendido como refugiado. Una vez que se registra la persona, nosotros les hacemos una cita, después de un tiempo les hacemos una entrevista a profundidad, recurrimos también, de acuerdo a lo que establece la ley, a la información de país de origen, información objetiva de lo que acontece en el país de donde son oriundos y de donde provienen. Una vez hecho todo esto, nosotros hacemos un análisis a profundidad a fin de determinar si efectivamente la persona es refugiada o no. Lógicamente, con los números cada vez mayores que están creciendo de una forma vertiginosa, pues la situación se nos está complicando, dada que nuestra capacidad operativa es limitada. Honduras es el principal país, Cuba, Guatemala, El Salvador, básicamente de países centroamericanos, excepto Cuba. ¿Cuál es el principal motivo de refugio de estas personas? Bueno, mira, fundamentalmente vienen de los países que se conocen como del Triángulo Norte, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala. Efectivamente, como bien señalas, provienen de Honduras, su gran mayoría, es casi la mitad. En segundo lugar, en realidad, es El Salvador, que es también otro de los países del Triángulo Norte. Sorpresivamente, este año Cuba ha tomado una fuerza impresionante, porque realmente Cuba no había estado en todos estos años en los primeros 5 lugares. Y en cuarto lugar ya pasa a ser Venezuela, que es otro país que no mencionaste, que también tiene importancia en el número de solicitudes en México y que no proviene de Centroamérica. En quinto lugar, sí, ya es Guatemala, el otro país del Triángulo Norte de Centroamérica, y en sexto lugar, Nicaragua. Estos países tienen razones diversas por las cuales las personas salen de sus países y acaban llegando muchos de ellos a México, y varios, la mayoría, se van a otros lugares, es decir, tratan de ir hacia los Estados Unidos, pero hay un número cada vez más creciente, más importante, que acaban solicitando la condición de refugiado en México. Hay que decir que en el caso, por ejemplo, de los países del Triángulo Norte, las razones son multifactoriales, son razones diversas por las cuales estas personas salen. Una de ellas es que hay un clima de violencia bastante generalizada, o tema de violencia o de violación sistemática de derechos humanos, y por esa razón muchos de ellos se encuentran en necesidad de protección internacional, y de ahí que acudan a solicitar la condición de refugiado. En el caso también de estos países hay elementos de carácter económico, como por ejemplo la caída del precio internacional del café. Hay que considerar que todos estos países son importantes productores de café, para sus economías sustentarse es fundamental lo que ocurre con el precio internacional del café. Ocurre también esto en el caso de Nicaragua. Nicaragua también es un país de donde provienen bastantes solicitantes, pero en el caso de Nicaragua es más un tema más relacionado con persecución individual y no tanto con violencia generalizada. Pasa en el caso de Venezuela algo similar que en el caso de los países del Triángulo Norte, es más un tema de violación de derechos humanos en términos de acceso a algunos de los servicios fundamentales, o medicamentos, etcétera. En el caso de Cuba, en lo general, se trata más bien de personas que solicitan la condición de refugiado, pero que en general son más bien de carácter económico. Estas personas, que lo que pasa es que la situación en la isla de Cuba en estos momentos está bastante complicada desde el punto de vista económico, y muchos de ellos en realidad lo que quieren es ir a los Estados Unidos, y así está pasando también con Haití, que también es el séptimo lugar de las personas que solicitan la condición de refugiado, que crecientemente también están solicitando la condición de refugiado. Claro, no mencioné Venezuela, pero sí es un país que ha venido en aumento, 330% de aumento en este año en solicitudes de refugio. Es un número sin precedentes. México se está convirtiendo en lugar
de destino para muchos de estos centroamericanos que ya se ven impedidos de llegar a Estados Unidos? Sí, la verdad es que México ha tenido, digamos, varias oleadas en el pasado de refugiados. Claramente el caso de la Guerra Civil Española a fines de los 30, los 40. Estábamos también en el caso de los 70 con el Cono Sur, en la década de los 80 y inicios de los 90 todavía con el caso de los refugiados guatemaltecos, etnias indígenas, mayas, y hasta ahora estamos en una gran cuarta oleada, digamos así, que inicia en el año 2012, 2013. Cada año se fue incrementando de forma sostenida y de manera bastante drástica, hasta que este año pues ya las cifras están cobrando una dimensión bastante significativa. Estamos calculando que a final del año podremos llegar a 80,000 solicitudes, que es muchísimo más que las 29,647 que tuvimos a final del año pasado. Y eso muestra que México sí, en esta nueva oleada, se está constituyendo en un país no solamente de tránsito o un país de origen o un país de retorno, sino también en un país de asilo. Sí, un país de destino tal vez, ¿no? Sí, es a lo que nos referimos con asilo, ¿no? Es destino en donde también solicitan la condición de refugiado. ¿Hay capacidad para atender a toda esta gente? La capacidad hay que verla en varias dimensiones. Desde el punto de vista de la capacidad real del país, hay capacidad de sobra. O sea, el número, a pesar de haber crecido de manera ostensible, sigue siendo un número relativamente pequeño si lo comparamos con el tamaño de la población de México, que es de 126 millones. Si lo comparamos también con su capacidad económica, que está ubicado entre la 13ª economía del mundo, es muy importante también desde el punto de vista de ingreso per cápita de la población México, de manera que en ese sentido realmente incluso la cifra de 80,000 sería una cifra pequeña. Nada más hay que pensar en el África subsahariana o en los países del Medio Oriente, donde ahí estamos hablando de países mucho más pobres que México, mucho más pequeños que México, y ahí no se habla de decenas de miles, sino de cientos de miles o de millones de refugiados. Entonces, en ese sentido, la capacidad es de sobra. Sin embargo, hay que verlo en términos también de la capacidad operativa de nuestra institución, que le corresponde la responsabilidad de trabajar con los refugiados. Y ahí, en ese sentido, pues sí, nuestra capacidad es limitada y ciertamente tendría que fortalecerse más para estar en condiciones de poder atender a esta población. Y por otro lado, también hay que verlo en términos de donde se concentra la población. Es decir, si la gran mayoría de las solicitudes se concentran en Tapachula y de acuerdo a la ley tienen que quedarse en esa entidad federativa como solicitantes, pues lógicamente la presión y la congestión en lugares como Tapachula, Tenosica, Cayucan, se está volviendo complicada porque son lugares, como sabes, pequeños, con limitadas capacidades económicas, y luego la necesidad de reubicar esta población hacia ciertas áreas donde nos sobra posibilidades de trabajo y a México le sobran posibilidades y alternativas para poderse integrar en la sociedad, no sería tanto un problema para un país de la dimensión de México. Pero sí la concentración en ciertas entidades y ciertos lugares pequeños, pues sí se vuelve un problema. De acuerdo. Pues Andrés Ramírez, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Gracias por tomar la llamada, Andrés. Es un gusto. Igualmente, Hasta luego gracias. y saludos a todos.